amén. Efesios 6:12 nos muestra que la mayoría de nuestros problemas son causados por demonios. Por eso todos aquí tenemos que aprender a enfrentarlos. Tenemos también que aprender a echarlos fuera y a mantener nuestra libertad. Por eso yo creo que una de las disciplinas más importantes del cristiano es aprender a orar. Usted no puede depender de la oración de otro. Al comienzo, cuando usted inició su relación con Dios, pues usted necesitaba de la ayuda de otra persona. Pero para eso son los encuentros. Es allí donde otros nos ayudan en nuestra libertad. Pero ya que usted ha crecido, usted ya no es un bebé espiritual, usted tiene que ganar sus batallas diarias. Ahora, aclaro que no todo es guerra espiritual tampoco. Nosotros también tenemos que trabajar en nuestro carácter, en crucificar la carne, en perdonar, en cerrarle todas las puertas al enemigo. Podríamos decir que hay que vivir una vida equilibrada. Por un lado hay que trabajar en el carácter, pero por otro hay que saber hacer guerra espiritual. Hay que ganarle la batalla sobre los enemigos. Ahora, hace un tiempo les hablé de los síntomas que se pueden manifestar en nosotros cuando hay presencia maligna en nuestras vidas. Recuerda que vimos cosas como la incapacidad de vivir una vida normal. Hay personas que no pueden disfrutar la vida y esto es por la presencia maligna de un demonio en sus vidas. También a seguir atados a algún pecado. El que está en Cristo es libre del pecado. Pero a veces algunos demonios mantienen a algunas personas bajo ciertas esclavitudes. Entonces por eso usted tiene que ganar la victoria sobre ese demonio. Emociones exageradas, vimos rompimiento de matrimonio, accidentes frecuentes, insuficiencia financiera, angustia interna, estar angustiado todo el tiempo, el no poder dormir, entrar en trances, violencia exagerada, actividad demoníaca. Recuerden que se abren las puertas en la casa, rompiendo, alguien golpea y no hay nadie. Enfermedades, vimos también olores inmundos no identificados. El rechazo hacia Dios, que usted de repente no tenga ganas de venir a la iglesia, eso puede ser demoníaco. Pero también el dudar de su salvación. Pues hoy quiero que aprendamos a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Y como dije antes, no queremos depender de las oraciones de otros. Necesitamos nosotros ganar nuestra propia batalla. Y quiero leer en Mateo capítulo 12, 22, pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Ya estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y es increíble las cosas que uno aprende simplemente cambiando de traducción. Dice aquí, le llevaron a Jesús, a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Lo que nos muestra que en este caso la ceguera de este hombre y el no poder hablar fue causado por un demonio. Pero dice que Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y la multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Será posible que Él es Dios con nosotros? Pero dice en el versículo 24 que cuando los fariseos oyeron del milagro y obviamente de lo que la gente murmuraba, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de demonios. Ojo que aquí ellos están cometiendo lo que la Biblia llama el pecado imperdonable, de atribuirle al diablo una obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en juzgar ciertas cosas que suceden. Hay grupos en donde hacen algunas cosas y nosotros no compartimos mucho de lo que ellos hacen, pero ir al extremo de decir eso es del diablo es delicadísimo.
Jesús dice aquí, conocía sus pensamientos. Ahora quiero recordarles que Jesús, aunque era Dios, cuando vivió aquí, operó como hombre, como ser humano. Entonces, este conocimiento venía de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permitió que él conociera los pensamientos de los fariseos y por eso les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Y una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Pues si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo y su propio reino no sobrevivirá. Y entonces dice, si mi poder proviene de Satanás, como ustedes dicen, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. En otras palabras, en los últimos días, los fariseos que echaban fuera demonios van a ser los que condenarán a estos que atribuyeron al diablo una obra del Espíritu Santo. Sin embargo, dice Jesús, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Pues solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Pues en nosotros está uno más grande y más fuerte que Satanás, y es el Señor. Por eso nosotros tenemos autoridad para atarlo y echarlo fuera. Pero para esto tenemos que conocer cómo operan los demonios. Y los demonios andan en patota, ellos no andan solos. Ellos se reúnen entre ellos y esto hace que sean fuertes. Pero buscan una raíz, ¿no? Ellos se agrupan alrededor de la raíz o la causa principal de nuestros problemas. Así que usted tiene que pensar, ¿cuál es mi problema principal? ¿Será la depresión? ¿O cuál es más bien la raíz de mi problema? Porque puede ser abandono. Yo fui abandonado por mis papás. O soy víctima del divorcio y eso me marcó, eso me afectó. O puede ser abuso. Yo fui abusado físicamente, me daban unas tundas impresionantes. O fui abusado sexualmente o verbalmente. Esa es la raíz. O quizás el rechazo. Antes de nacer yo fui rechazado. Soy un hijo no deseado. Intentaron abortarme. O también puede ser el ocultismo, ¿no? En mi casa practicaban ocultismo. Y esta es la raíz. Y alrededor de esa raíz los demonios se agrupan y se benefician de esa raíz. Y ya cuando están agrupadas forman una fortaleza. Y de todos esos demonios, el más fuerte es lo que la Biblia llama el hombre fuerte o el gobernador principal. En Efesios dice el principado. Entonces, una persona que fue abandonada en su niñez, lo dejaron en casa, víctima del divorcio, lo dejaron viviendo con sus abuelos o algo así, es un terreno propicio para tres demonios. El demonio de rechazo, el demonio de las ataduras sexuales porque los faltantes se erotizan y el demonio de la culpabilidad. Entonces la raíz es el abandono, pero viene el demonio del rechazo. Y entonces el rechazo también trae sus compadres y les dice, venga para acá, vamos a hacer de este pobre tipo un lugar en donde vamos a pasarla delicioso, nos vamos a tirar la vida de este hombre. Entonces, si yo tengo rechazo, mi temor al rechazo me puede llevar a usar máscaras, a aparentar ser algo que yo no soy. Eso es un demonio.
Muchos han perdido su identidad, porque buscando la aceptación están tratando de hacer como otra persona y dejan de ser auténticos. El rechazo también puede traer el demonio de la depresión, de andar todo el tiempo deprimido. La depresión puede llevar al suicidio. El rechazo también puede hacer de nosotros, o nos puede hacer sentir víctimas, ¿no? Y viene el demonio de autoconmiseración. Pobrecito yo, ay, solo he quedado, nadie me quiere, a mí nunca me eligen para nada. Entonces, esa es una forma en que se están agrupando los demonios alrededor de qué, de abandono, del abandono. Pero también el demonio de culpabilidad puede traer un demonio de juicio. Como me siento culpable, entonces voy a comenzar a juzgar a otros. La Biblia dice, eres inexcusable tú que juzgas, porque en eso que juzgas a otra persona te estás condenando a ti mismo. En otras palabras, el juicio me delata. Cuando yo me siento culpable acerca de algo, yo culpo a otras personas. Pero la culpabilidad también me puede llevar a los vicios o a los escapismos, porque el vicio es una forma de escapar. Entonces, para no sentirme culpable, voy a escapar a mi mundo. Y esto me puede llevar a ciertas ataduras, al cigarrillo, al trago, a la pornografía, a los vicios del juego, ¿no? Y ahí están los demonios trabajando. También el abandono me puede llevar a las ataduras sexuales, los demonios sexuales que van a traer a toda la patota, porque ellos hicieron una patota impresionante. Y entonces las ataduras sexuales me pueden hacer una persona homosexual, puedo convertirme en un abusador, etcétera, etcétera. Pero todos estos son demonios. Entonces, podemos agrupar a los demonios en estas familias, ¿no? Ahora, en cada situación es diferente, pero más o menos es así. Están los de abandono, a los cuales se les une el rechazo y los faltantes. Está la culpabilidad, a la cual se le une la condenación y la vergüenza. Está el enojo, y a este se le une la violencia. La amargura, se le une la falta de presión, el resentimiento. También puede venir la depresión, la tristeza, la muerte. En los de abuso sexual vienen todas las ataduras sexuales. A Jezabel se le viene el espíritu de control. A las ataduras financieras viene por un lado la pobreza o también la avaricia, el no estar satisfecho con lo que tenemos. A los ídolos pues viene la mundanalidad. Y así se van agrupando todos estos demonios. Pero lo que a nosotros nos toca es encontrar la raíz, de dónde se agarran. Y alrededor de la raíz podemos ya luchar en contra de las otras. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos para hacer guerra espiritual? Pues en primer lugar necesitamos ser salvos, porque la liberación es para los salvos, no es para los perdidos como siempre se nos había enseñado. No, es para los que ya estamos en Cristo. Pero lo otro que necesitamos es saber y vivir o proclamar nuestra posición en Cristo, que es el ahora que número uno. Usted tiene que sabérselo. Pero también usted tiene que trabajar con estas tres cosas de las cuales se agarran los demonios. Uno son los pecados. Entonces es necesario confesar los pecados. Lo segundo, de donde se agarran los demonios, son las amarguras. Por eso es necesario perdonar. Y lo tercero, de donde se agarran los demonios, son las creencias equivocadas. Por eso es necesario conocer la verdad de Dios. Otro requisito para lograr su liberación, su propia liberación, es destruir cualquier objeto en su vida o en su casa de ocultismo. ¿Cómo así que usted todavía cargando en su bolsillo esa medallita para la buena suerte? O esa pata de conejo. O quién sabe qué estupidez tiene usted ahí. Eso es ocultismo. Eso es brujería. Lo mismo lo que usted tiene en su casa. Libros, objetos. Hay personas con cadenas que se lo compraron a quién sabe qué hippie por ahí.
y usted no sabe qué le hicieron encima de esa cadena. Entonces, dice la Biblia en Hechos 19:19 que muchos de los que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Entonces esto es lo básico. Pero luego, Efesios 6, del 10 al 18, nos muestra lo siguiente, que es necesario perseverar en la oración de guerra. Y de esto estoy hablando hoy. No es suficiente una sola liberación, no, usted tiene que perseverar semanalmente quizás en su oración de guerra espiritual para estas 5 razones. En primer lugar, mantenerse firme. En segundo lugar, para resistir al enemigo. En tercer lugar, para no caer otra vez, caer en pecado. Pero en cuarto lugar dice, para defender su posición, o nuestra posición en Cristo, lo que somos. Y en quinto lugar, para detener los dardos del enemigo. Entonces quiero leerlo y quiero mostrarlo. Y una vez más leo la Nueva Traducción Viviente. Dice, una palabra final. Versículo 10 de Efesios 6. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y luego dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Ahora, a veces hacemos más énfasis en ponernos la armadura de Dios y usted ni sabe para qué. Oye, ¿y usted para qué lo puso? No, yo no sé. Entonces, nos vamos a poner la armadura de Dios, pero necesitamos saber para qué. Dice aquí, para mantenernos firmes contra las estrategias del diablo. El diablo es una estratega. Y él va a tratar de hacerlo caer a usted. Va a tratar de enfermarlo, de destruir su matrimonio, de arruinarlo financieramente. Por eso usted necesita ponerse la armadura para mantenerse firme en primer lugar. Pero luego el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Y aquí en segundo lugar dice, para poder resistir al enemigo. Para que cuando Él venga usted lo pueda resistir y no caiga a la tentación. Pero en tercer lugar, dice así, después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Hoy hay una cantidad de cristianos que se cayeron, están caídos, ya no batallan, ya no guerrean. Y sigue luego diciendo, y defiendan su posición. Esto a mí, yo nunca había visto esto. Lo importante que es defender mi posición, lo que yo ya recibí en el Señor, yo lo tengo que defender. Mi posición espiritual, mi posición en Cristo, mi posición aquí en la tierra, lo que Dios me ha dado, yo tengo que defenderlo permanentemente. Y dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Versículo 15, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Pero además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener, en quinto lugar, las flechas encendidas del diablo. Porque Él va a lanzar dardos en contra de su matrimonio, en contra de usted mismo. Y si usted no está preparado, estos dardos van a caer y usted se los va a creer. Y luego en el versículo 18 dicen, oren en lenguas, o en el Espíritu en todo momento, es decir, oren en lenguas. El cristiano tiene que orar en lenguas permanentemente. Y luego termina diciendo, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Y ese es el tema de mi predicación hoy, ser persistentes en nuestra oración de guerra espiritual. Entonces, esta oración hay que hacerla permanentemente, pero ¿cómo hacerla? Y es lo que voy a compartir en este momento. En primer lugar, usted tiene que hacer una oración de comando. No es una oración de gallina, ay, si quiere vaya a hacer.
Pero tampoco es una oración, tampoco hay que gritarles a los demonios. Algunos creen que el comando es gritar. No, Señor. La oración de comando no tiene que ser gritada, sino hablada con autoridad. Es como cuando usted le habla al perro: ¡Chuco, venga! Bueno, ahí grite: ¡Chuco, aquí! Y nos obedece. Pues lo mismo que cuando usted le dice a su hijo: te dije que si no comes. ¿Sí? Usted no está gritando, usted está hablando con autoridad, dando un comando. Eso es lo que se le hace a los demonios. Así se le habla: te dije en el nombre de Jesús que te largas. Así es como oramos. No es gritado. Ahora, ordenamos que se vayan es en el nombre de Jesús. Eso es lo importante. Y tenemos que seguir haciéndolo hasta que sabemos que se han ido. Ahora aquí quizás surge una pregunta: pero yo ¿cómo sé si se han ido? Pues con el tiempo lo vamos aprendiendo. Pero una de las señales es la paz de Dios. Usted comienza a experimentar la paz de Dios, el gozo de Dios, el descanso del Señor. Entonces, en primer lugar, la oración de comando. Pero en segundo lugar, es necesario afirmar nuestra posición y nuestra autoridad en Cristo. Entonces, no solo es hablarle a los demonios, sino después de haberles ordenado que se vayan, usted comienza a proclamar su posición en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo fui comprado con la sangre del Cordero. Yo le pertenezco a Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo soy santo, yo soy perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo tengo autoridad porque Jesús me entregó las llaves. Y todo lo que yo ato en la tierra será atado en los cielos. Eso es lo que usted hace. ¿Por qué? Porque ellos lo están oyendo. Entonces, después de dar un comando, usted comienza a afirmar lo que usted es en Cristo, la autoridad que Dios le ha dado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en tercer lugar, después de haber hablado al demonio principal, o a la puerta, o lo que le dio lugar a esos demonios, tenemos que identificar los otros demonios. Y el Espíritu Santo nos los va a revelar. Y el Espíritu Santo nos los revela por medio de quizás una confesión. Eso sería la palabra profética. De repente comenzamos a hablar: y espíritu de engaño. ¿No? Y fue una palabra que salió. Cuando uno está orando, casi siempre viene la palabra profética. Pero si no viene palabra profética, usted debe ser sensible a lo que está viendo en el mundo espiritual. Usted puede comenzar a ver objetos, ¿no? Y el Señor le quiere revelar esto. Quizás una cara triste. Quizás usted ve unos monstruos o algo así. Y usted le va a pedir al Señor que le muestre el nombre de ese demonio o de esos demonios. Pero también el Señor nos lo puede mostrar a través de las emociones. De repente empieza usted a sentir miedo. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Reprender el miedo. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O quizás de repente usted comienza a sentirse agresivo. Eso muestra que es un espíritu de agresividad. Usted comienza a sentir frío, espíritu de muerte. O se siente intimidado, como no soy capaz, no puedo. Entonces, espíritu de intimidación, quizás es saber. O viene la incredulidad, usted comienza a dudar: ¿será que sí? Entonces, lo que usted debe es usar esas emociones en su oración como una manera de orar. Entender que hay una guerra espiritual. Lo mismo cuando usted está aquí en la alabanza.
Cuando usted de repente le entra una pereza, usted debe saber, oh, eso es un demonio. Cuando le entra ganas de irse, eso es un demonio. Y en lugar de irse, que se vaya ¿quién? El demonio. Usted lo echa, le dice, caballero, por favor, te la... Ahora, ¿a dónde los debemos echar? Yo creo que no le hemos dado suficiente importancia a esto y quizás por eso a veces regresan. Los demonios le pidieron a Jesús que no los echara al abismo. Entonces, ¿a dónde los debemos echar? Al abismo. Por algo lo pidieron. Está en Lucas 8:31. Dice, los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Ahora, en esta ocasión, Jesús vio que habían unos marranos por allá, ¿recuerdan? Y los mandó, le dijo, se van donde esos cerdos inmundos, y se fueron. Ahora, ¿por qué? Porque en ese momento en la nación de Israel, comer cerdo era algo prohibido. Entonces el Señor aprovechó el papayazo para de una vez acabar con eso. Porque la Biblia dice que eran miles los demonios que estaban ahí. Y dice que cuando entraron esos marranos, los marranos se fueron por un barranco y todos murieron. Entonces vamos a mandar a los demonios al abismo. Pero también debemos ordenarles que no regresen. Porque a veces lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y ahí quedan ellos todos tranquilos, ¿no? Y ahora, volviendo al punto anterior, si usted simplemente los echa afuera, ahí se quedan en su casa. Por eso muchas veces después de una oración de liberación, limpiamos la casa, ¿no? En el nombre de Jesús, ordeno que todo demonio aquí sale, pero se quedan en el patio. Y cuando usted sale, lo agarra. Por eso hay que echarlos al abismo. Pero también hay que decirles, y no regresan, porque eso fue lo que hizo Jesús. Dice Marcos 9:25, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, diciendo, escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho. Pero luego dice, y nunca más entres en él. Entonces asegúrese de decirle a ese demonio en particular, no regresas. Quizás volverá un primo, un compadre, pero este en particular, no. Ahora, ¿qué hacer cuando los demonios son obstinados o bloquean la liberación? Porque son muy, muy inteligentes. Así como viene por un río una cantidad de troncos, ¿no? Así también los demonios van saliendo, pero hay unos demonios que se pueden poner de frente y trancar toda la liberación. Entonces, ¿qué hacemos con esos obstinados que están trancando la liberación? Pues ellos pueden estar trancando la liberación porque están exigiendo sus derechos. Ellos dicen, no, yo merezco estar aquí. En este lugar hay cosas que me dan permiso. Entonces usted tiene que buscar en su vida qué cosas le están dando derecho a esos demonios. Pueden ser pecados. Entonces, si hay un pecado que le está dando derecho a un demonio, ¿usted qué tiene que hacer? Confesar ese pecado. Pero también puede ser una amargura. No, yo no perdono a ese individuo. Esa amargura puede ser la causa de su enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si hay amargura, hay que perdonar. Pero también puede ser una maldición generacional, una maldición que está en su familia, y esto ya lo hemos visto, que pasan de una generación a otra, por eso hay que romperlos. Puede también ser un pecado generacional. Y la Biblia vemos que en algunos casos confesaron pecados no solo de ellos, sino de sus papás y de sus abuelos. Pero también puede ser ocultismo. Ya sean ustedes o en su línea generacional. Su abuela era una bruja, o leía las cartas, o tenía una cantidad de agüeros. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a romper eso. Usted va a proclamar sobre su línea generacional la sangre del Señor Jesucristo. Pero también pueden ser pactos con el enemigo. Ahora, hoy uno no oye que un pacto con el diablo. Antes se oía música así, pacto con el diablo.
Porque uno dice, pues ¿quién va a hacer un pacto con el diablo? Es bien bruto, pero es que el enemigo es muy astuto. Uno no hace un pacto con el diablo a propósito, sino por medio del engaño. ¿No? El diablo cuando tentó a Jesús estaba tratando de que Jesús hiciera un pacto con él. ¿No? Que se pusiera de acuerdo con él. Y muchas veces el enemigo logra que hagamos pactos con los demonios por medio de las canciones o por medio de palabras que declaramos. Por eso es necesario romperlos. Lo mismo los votos. No, después de una mala experiencia usted dice, no me vuelvo a enamorar de Gloria Estefan. Y es un pacto. Y la pobre doña tiene 50 años. ¿Y qué hubo? ¿Cuándo se va a casar? No, es que no me vuelvo a enamorar. Ahora, ella quiere enamorarse, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay un demonio que tiene derecho. Pero también hay confesiones como, yo soy depresivo, yo soy de mal genio, que yo soy así. O como nos predicó Pelufo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿recuerdan? Hay que renunciar a esas confesiones. Ahora también, a veces hay bloqueo porque el demonio principal, para no salir, va a obligar que unos demonios menos importantes se sacrifiquen, ¿no? Y así el que está haciendo la liberación, o usted que se está autoliberando, usted va a creer, ay, ya estoy libre. Y no, se sacrificó la pereza, la gula, la quejadera, pero ahí quedó la fortaleza principal. Entonces usted no puede detener la liberación hasta que usted sabe que hay total libertad. Pero también hay bloqueo mental. Viene, comienza como la duda, como ¿será que sí? ¿Será que esto es la liberación? Sí. Usted comienza a creer que usted no tiene la autoridad. O viene también la confusión. Pero también puede venir para el bloqueo la pasividad y el sueño. Y esa es la razón por la cual en los encuentros, en el momento de liberación, los hacemos que se pongan de pie. Porque sabemos que los demonios los hacen dormir. De hecho, mi esposa en la predicación del fin de semana me dijo que en unos temas algunos hombres se durmieron. No es casualidad. Son demonios que no querían que estos hombres fuesen libres en ese tema en particular. Pero también pueden venir distracciones. Y las distracciones pueden ser hasta las manifestaciones. Por eso nosotros no permitimos manifestaciones demoníacas. Porque eso distrae. Y eso es lo que quieren hacer. Distraerlo a uno alrededor de un grito, de una manifestación para no seguir trabajando en la liberación. Otra distracción puede ser dolor en sus manos. Entonces usted tiene que reprender, pero no permitir que eso detenga su liberación. Pero también puede venir amenazas y entra un espíritu de temor. No te voy a matar, tú vas a volver a caer. ¿No? Y esos son dardos que todos tenemos. No, muchas veces cuando yo estoy predicando vienen esos dardos. Uy, mírelo tan legalista, deberé caer. Esos dardos me atacan. Pero entonces ya los conocemos y nos hacemos los locos o los reprendemos. Ahora, hay dos cosas que el diablo odia. Entonces usted va a comandar, usted va a hacer su afirmación, las afirmaciones de lo que usted es en Cristo. Usted va a trabajar hasta que salga el demonio principal. Usted no va a caer bajo el cuento del bloqueo. Usted va a echar fuera a los demonios, pero los va a mandar al abismo y les va a ordenar que no regresen. Pero a veces necesitamos, dentro de la oración de guerra espiritual, hacer otras cosas que le saquen la piedra a los demonios. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que los demonios odian? La primera es alabanza. Si hay algo que el diablo odia o que los demonios odian, son las alabanzas. Especialmente cuando exaltamos a Dios, cuando lo honramos. Canciones de alabanza, canciones que hablan de la victoria de Jesús, de su triunfo en la cruz,
canciones que hablan de la sangre de Cristo, de su resurrección. Por eso dentro de nuestro tiempo de guerra espiritual podemos mezclar alabanzas. Eres la luz que rompe mi oscuridad, el Salvador de la humanidad, el que murió y hoy vivo está, Jesús. Tú eres la luz. O canciones como levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. O por más grande que sea el Goliat, mi Dios es más grande. O canciones como oh, la sangre de Cristo venció, Cristo venció. Son canciones que le sacan la piedra a los demonios. Y cuando esto sucede, pierden fuerza. Por eso mezclamos nuestra oración de guerra espiritual con alabanza. Pero lo otro que odia el diablo es la Biblia. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, siempre le respondió de la siguiente manera: escrito está. La Biblia dice. Por eso quiero darles algunos versículos que el diablo odia para que usted los use en su oración. No sé si alcance todos, pero el primero es 1 Juan 3:8. Dice que el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Te recuerdo, Satanás, que el Hijo de Dios, que Jesús vino para destruir tus obras. Hechos 10:38 dice que Jesús estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces usted le dice: espíritu de enfermedad, te vas, porque Jesús estuvo aquí en la tierra sanando a los oprimidos por el diablo. Muchas de las enfermedades son opresión demoníaca. Colosenses 2:15 dice que Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Recuérdeselo. Te lo recuerdo, Satanás o demonio. En Hebreos 2:14-15 dice que debido a que los hijos de Dios, es decir, nosotros, somos seres humanos hechos de carne y sangre, Jesús, el Hijo, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Como Dios no podía morir, como ser humano sí. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces al diablo se le dice: sí, hasta tú antes tenías el poder sobre la muerte, pero ya no lo tienes, porque Cristo te lo quitó en la cruz del Calvario. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. En Lucas 10:18 es la porción cuando vinieron los discípulos después de liberar una cantidad de personas y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dice: sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y miren, les he dado autoridad, y podemos decirle a los demonios: el Señor nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Podemos caminar entre serpientes y escorpiones, se refiere a demonios, y aplastarlos, y nada nos hará daño. En Isaías 14:12, aquí habla de cómo Satanás cayó. Y esta es una porción que les molesta a los demonios. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo y decías: subiré al cielo, voy a presidir en el monte de los dioses, escalaré hasta los cielos. Pero en cambio, versículo 15, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? Y otra porción es Ezequiel 28:17-19. Dice: Satanás o demonios, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza, tu sabiduría se corrompió. Y entonces el Señor dice: te arrojé al suelo y te expuse a la mirada de los reyes.
hice brotar fuego de tu interior y te consumió, te reduje a cenizas, y todos los que te conocían se horrorizarán por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Y las otras porciones son Apocalipsis 12, del 10 al 11. Dice: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, es decir, el diablo, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado de la tierra. Ellos lo han vencido. Y usted puede decir: nosotros te hemos vencido por la sangre del Cordero y por nuestro testimonio. Y finalmente Apocalipsis 20:10 dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre. Jamás. Nos ponemos de pie y vamos a hacer un poquito de guerra aquí. ¿Están listos? Y Señor, te damos gracias porque tú derrotaste al enemigo. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos has dado autoridad, porque tú nos has dado las llaves. Por eso en este momento, Señor, le hablamos al mundo espiritual y ordenamos que estos demonios se larguen de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Démelo aquí. Ordenamos que todo demonio de opresión, de enfermedad, se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo se va de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tomamos autoridad sobre el demonio principal, sobre la raíz por donde se entraron los demonios. Y te pedimos, Señor, que reveles ahora mismo, y cada uno va a ser sensible, cuál puede ser ese demonio principal, o puede ser ese demonio que hoy está reinando en su vida. Usted va a tomar autoridad en el nombre de Jesús sobre estos demonios, y los atamos y los encadenamos y los echamos fuera ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti, Satanás, te decimos que Cristo te venció en la cruz del Calvario, y tú no tienes derecho a estar en mi vida, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso todo espíritu de enfermedad se va, de ruina financiera, de pobreza, de estancamiento se va. Toda pelea en mi casa, en mi matrimonio se va ahora mismo. Todo espíritu de tristeza, de depresión se va. Todo cansancio físico, toda carga, toda pesadez, todo dolor de espalda, todo dolor en mi cuello se va ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, porque yo le pertenezco a Jesús y Él ganó la victoria en la cruz. Hoy rompo maldiciones generacionales, hoy renuncio al pecado de mis antepasados, hoy renuncio a la muerte, hoy renuncio a la soledad, hoy renuncio al suicidio, hoy renuncio a los vicios. En el nombre de Cristo Jesús me declaro libre, libre para alabar, libre para exaltar el nombre de Dios. Culpa, condenación, vergüenza, culpabilidad, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy declaramos la victoria del Señor. Hoy declaramos la sangre del Cordero. Hoy declaramos el nombre que es sobre todo nombre. Abandono, rechazo, te vas. Violencia, amargura, falta de perdón, te vas. Depresión, tristeza, muerte, te vas. Abuso sexual, ataduras sexuales se van. Rebeldía afuera. Todo escapismo, todo mundo irreal al cual huyo en momentos difíciles se va. Todos los vicios se van. Jezabel, te largas en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de control, queja, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ataduras financieras, pobreza, te vas. Ocultismo, nueva era, fuera. El orgullo, los temores, el engaño, las enfermedades, los espíritus religiosos se van. Todo trauma en el nombre de Jesús. Y a ti, Satanás, te decimos: Cristo te venció. La sangre del Cordero tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy proclamamos la victoria de Jesús. ¿Y están listos para saltar? ¡Aplaudir! ¡Yeah! 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 Dicen al enemigo:
Gracias, Jesús. Venció. Cristo Y dígaselo a venció. los demonios. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Una vez más venció. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En Él nadie se puede perder. No, Él dijo que Dijo que Él es la luz. Él es la luz. Él es camino, la vida y la verdad. Venció. Cristo venció. Echando al enemigo. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En Él nadie se puede perder. No, Él dijo que Dijo que Él es la luz. Él es la luz. Él es camino, la vida y la verdad. Exactamente. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Aleluya. Aleluya. Celebramos tu victoria. Pisamos al enemigo. Lo ponemos debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús. Tuya es la victoria. Aleluya. Yeah. Venció. Cristo venció. Sí. Venció al diablo en la cruz. Una vez más venció. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Ahí va Cristo. Él es Jesús, Él es Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. En Él nadie se puede perder. No, Él dijo que Dijo que Él es la Él luz. es la luz. Es el camino, la vida y la verdad. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Venció. Cristo venció. Venció